Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de la mecánica cuántica. Ya hemos hecho la teoría general de los operadores en la mecánica cuántica, pero para que tengan sentido los operadores necesito aplicarlos sobre algo que nos represente el sistema físico, y eso en nuestro caso es la función de onda o la función de estado. Entonces, vamos a introducir primero el concepto de función de onda de una partícula para que quede claro de qué manera trabajan estos operadores sobre ellos. Entonces, en primer lugar, describir cuánticamente una partícula significa de que nosotros debemos de detectar la partícula que se encuentra en algún instante de tiempo en alguna región del espacio. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro X, Y, Z, y tenemos en esta región del espacio, por acá, digamos, aquí nosotros tenemos un pequeño cubito, una pequeña región del espacio. De esta forma lo vamos a representar como pequeños cubos. Y ese cubo se encuentra en cierta posición, ubicado en cierta posición. Jóvenes, ¿dónde ubicamos nosotros la posición del cubo? Es decir, si esto va en el centro o va a uno de los extremos, es algo que se elige de acuerdo al tipo de problema. Entonces, esto que está aquí es un elemento de volumen, que vamos a poder ponerlo como de X, de Y y de Z, de esa manera. Entonces, nosotros tenemos este volumen aquí. Entonces, nosotros describir cuánticamente una partícula significa detectar en algún lugar de todo el espacio pequeño, ¿está bien?, esa partícula. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok, nosotros vamos a decir de que cada elemento de volumen está numerado por medio de un vector. ¿Eso qué significa? Que yo estos elementos que tengo acá, disculpen, jóvenes, necesito unirlo esto así, ya está. Cada uno de estos elementos, si yo escojo un elemento distinto que está un poco más acá, lo voy a numerar también con otro número asociado a su vector. ¿Está claro? Entonces nosotros cada elemento del espacio lo vamos a poder numerar con este R. ¿Está claro? Este conjunto de valores que nos va a representar R. Entonces, esto es, en este caso, en el volumen, es el equivalente al X. Entonces, en primer lugar, dado que nosotros estamos ubicando este elemento de volumen con respecto a esto, vamos a decir lo siguiente, que el vector de estado base, nosotros vamos a denominarlo así como un R. Y vamos a decir de que este R es un vector que tiene componentes X, Y y Z. ¿Está entendida la notación? Entonces, ¿qué es lo que este vector de estado hace? A ver, voy a colocarlo aquí abajito para poner mejor su descripción. Esto, vamos a decirlo así, describe la situación o el momento, ¿no?, para la cual la partícula en cada acto de medición
se tiene la certeza de que sus coordenadas están en un mismo punto R. Es decir, esta es una función de estado que nos dice, cuando yo realizo una medición del sistema, puedo asegurar que se encuentra en este punto, entendiendo este punto como este pequeño elemento de volumen. ¿Eso es entendido, jóvenes? Para nosotros, punto, en este caso, es el elemento de volumen con dimensiones de X, de Y, de Z, lo suficientemente pequeños. Entonces, nosotros tenemos que este estado de base lo que nos da es, si es que realizo una medición y obtengo este valor puro, es la certeza que se encuentra en este punto, donde este punto no es un punto matemático, sino es un elemento de volumen. Entonces, nosotros tenemos que una partícula, por definición, nosotros hemos visto en nuestros experimentos que hemos hecho, se divide en detectores. ¿Está claro? Se divide en detectores. Entonces no tengo uno solo, sino tengo varios detectores. Por esto, nosotros, cada uno de estos tiene una amplitud de probabilidad. Entonces, si no, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el R', R, esto nos va a indicar la amplitud de probabilidad de detectar una partícula en el punto R' que es diferente de R. ¿Está claro? Entonces, si nosotros queremos ver la posibilidad de detectar una partícula en un punto R' que es diferente de R, vamos a tener nosotros lo siguiente. Estas dos posiciones, o sea, una partícula no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, en un punto. Ahora, voy a ponerlo creo que mejor de esta manera acá. En un punto. Voy a ponerlo así. Si R' es diferente de R, la probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque una partícula no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Y si el R' es igual a R, la probabilidad es 1. Lo que coincide justamente con los resultados. Por lo tanto, nosotros podemos tomarlo esto como una base ortonormal. ¿Está bien? Estos vectores de estado así definidos nos conforman una base ortonormal. R', R, va a ser igual a un delta de R', R,
que esto va a ser un delta de x' multiplicado por un delta de y' multiplicado por un delta de z'. Esto voy a colocarlo como 1. Entonces aquí voy a colocarlo de esta forma. Forman una base ortonormal. Antes de pasar a la siguiente pizarra, ¿esto está entendido, jóvenes? O sea, profesor, una base de los vectores de estado de la forma x, y, z, ¿verdad? Así es, o sea, estos son vectores de estado que nos están dando la ubicación, la posición. Yo miro un sistema y el sistema, digamos, nuestro primer detector simplemente lo que nos dice es: estoy midiendo la partícula o el sistema en este punto donde se encuentra el detector. Es decir, me da su ubicación. Entonces, yo no puedo tener dos ubicaciones distintas. Este es este vector de estado. Nosotros, clásicamente, esto lo representamos por x, y, z. Estoy usando esa notación, esa analogía para poder todavía entenderlo. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto es nuestra primera premisa. Continuemos. En la práctica, nosotros tenemos lo siguiente, que se realizan, es decir, suceden, podemos detectar, los estados que no son estados puros de posición, sino es un estado más complejo, psi, los cuales se encuentran, y esta es ya una concepción cuántica, esparcidos por el conjunto de elementos de volumen. ¿Qué significa? Acuerden, jóvenes, cuando hemos hablado anteriormente de la función de onda, hemos dicho que una partícula viene representada por un paquete de ondas. Entonces, yo no tengo localizada la partícula. Nosotros aquí tenemos algo así, que esto es, digamos, nuestro eje X, a lo largo del cual está, y tenemos de que en este punto es lo que nosotros consideramos su posición, pero realmente no se encuentra solo en este punto, sino hay todo un intervalo R menos delta de R más delta de R, en el cual nosotros podemos considerar de que hay la posibilidad de encontrarlo. Entonces, no se encuentran en un punto, sino se encuentran distribuidos. Como se encuentran distribuidos, entonces nosotros vamos a entender de que esta función de onda de este sistema va a ser una superposición de estos estados que nos van a representar las diferentes valores que va a tomar el R en todo este espacio. Entonces, siguiendo este concepto que acabo de mencionar, nosotros vamos a decir lo siguiente: por lo tanto, podemos nosotros escribir de que psi es igual a la sumatoria con respecto a todos los R de psi de R, 2, donde nosotros vamos a tener de que estos psi de R, ya sabemos cómo se hallan, es la proyección de estos psi sobre estos vectores R. Jóvenes, estoy siguiendo la misma notación. A lo que voy a llegar es a la forma matemática, cómo es que eso se trabaja. Entonces, ¿qué cosa nos está representando esto? La amplitud
de probabilidad de detectar la partícula que se encuentra en el estado psi, pero detectarla en el elemento de volumen de dB con coordenada R. ¿Está claro? Entonces, esto me da la probabilidad de encontrar esta partícula o este sistema que se encuentra en este estado, pero ¿qué probabilidad tengo de captarla con un detector que se encuentra en este punto de coordenada R? ¿Está bien? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, dB es muy pequeño. Vamos a poner así, dado que dB es muy pequeño, tiendo a cero, entonces el número n, acuérdense que nosotros todo lo que hemos hecho antes, nuestra sumatoria con respecto a n valores. Entonces, pero este número n, vamos a decir, de puntos en el espacio R es muy grande, voy a ponerlo así, muy grande. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? De que estas magnitudes, o sea, el n tiende al infinito, eso es lo que quiero yo decir. Entonces, estas magnitudes de puntos continuos se diferencian, de R se diferencian muy poco uno del otro. Aquí yo puedo verlos distintos, pero realmente están muy cerca, que prácticamente el R y el R' podría, dos puntos contiguos, no diferenciarlos. ¿Está bien? Podría no diferenciarlos. Entonces, nosotros vamos a tener de que el n tiende al infinito y esto tiene un comportamiento continuo. ¿Está bien? Un comportamiento continuo. Entonces, esto va a ser importante de aquí dentro de un rato. Bien, jóvenes, esto creo que es evidente. Ahora, en este límite, nosotros tenemos que la probabilidad y le voy a llamar de esta forma, B sub R, que es igual a la norma de este psi, disculpen, R al cuadrado. ¿Qué cosa va a ser? Es una medida de lo infinitésimo de dB. Es decir, nos va a dar una medida de qué tan pequeño es este. ¿Está bien? Por eso nosotros no utilizamos en términos generales esto. Por ello se suele usar la denominada densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad. Entonces, no usamos el concepto de
probabilidad, sino de densidad de probabilidad. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, cuando habla de densidad de probabilidad, ¿es por unidad de volumen? En un momento lo vamos a ver. Bien, a ver, entonces, esto que acabo de decir lo voy a traducir acá. ¿Está bien? Lo voy a traducir aquí. En vez de usar esta notación, aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacarle al psi, ¿está bien? Voy a sacarle al psi la raíz cuadrada de d de b. Entonces, en el marco de lo mencionado, reescribimos 3 de la siguiente forma. Copiemos 3 para darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Fíjense, voy a escribirlo. Tengo este R, psi. Voy a decir, no que es una probabilidad como tal, o sea, no es esto. Voy a decir de que es una función de R. Y esta función de R debe depender ¿de qué? Del elemento de volumen. ¿Está claro? Debe depender del elemento de volumen. Entonces, pero lo voy a colocar en la siguiente forma. El elemento de volumen, pero con raíz cuadrada. En un momento todo esto va a tomar sentido, jóvenes. ¿Está claro? Entonces, esta es la forma en que lo estoy reescribiendo. Significa que este phi de R que tengo acá es igual a esto. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de detectar una partícula en el elemento de volumen d de b con coordenada R tiene la siguiente forma. Ahora, quiero que nos llevemos esta relación. Entonces, dado que el psi de R ahora está tomando esta forma, entonces esta amplitud, esa probabilidad BR lo vamos a escribir como esto al cuadrado d de b psi de R al cuadrado, donde la diferencia es que este psi de R es ya una función, ¿está claro? Es una función que nos está dando la dependencia de esa la amplitud de probabilidad asociado al elemento de volumen. Entonces, a esto es a lo cual nosotros llamamos densidad de probabilidad. Esa es la densidad de probabilidad. Y respondiendo a la pregunta que hizo su compañero, no es que esto sea por unidad de volumen, sino que este factor nos da la probabilidad por unidad de volumen. Entonces, nosotros vamos a decir de aquí en adelante lo siguiente. El estado de la partícula se describe por la función
de la coordenada psi de R. Es decir, si yo conozco la forma de esta función de la coordenada, entonces yo puedo describir el estado de la partícula. ¿Está bien? Ahora, la cual define la densidad de probabilidad del valor R, según esta fórmula 5. Entonces, nosotros denominamos función de onda a esta función psi de R. Entonces, no confundamos el vector de estado, que nos da todas las características de la partícula, con la función de onda. O sea, este es el vector de estado, esto es la amplitud de probabilidad del estado, pero la función de onda es esta función que está acá. Está relacionado con esta psi de R de esta manera. ¿Está bien? Entonces, esta es la función de onda de la partícula. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Ahora, esta descripción se refiere a un instante de tiempo dado. Por ejemplo, a t igual a 0. Entonces, si nosotros hablamos en forma general, por lo tanto, en forma general, debemos escribir que psi depende de R y depende de t. ¿Está claro? Nosotros vamos a comenzar solamente con esta parte que depende de R, pero en términos generales depende de R y depende de t. Es decir, aquí en nuestra representación inicial tendríamos que poner un t más y tener aquí poner RT. Es decir, tendríamos que escribir de que existe una relación entre un RT con esta, donde este ya es el estado que nos representa posición y tiempo, y esta es la función de onda correspondiente. Muy bien. Para terminar esta parte me falta un pequeño detalle. Lo mencionado es válido para cualquier vector. Entendiendo cualquier vector como para cualquier vector de estado. Por eso, si yo tengo un vector psi, yo puedo expresarlo como una sumatoria con respecto a R de estos phi de R por R, donde nosotros vamos a tener de que el phi de R es igual a R phi, y esto es igual a la derivada de B, o la raíz cuadrada de B, de dB,
phi como función de R, vamos a llamarle 6. Entonces ya tengo no solamente una función, el psi, también tengo esta otra función, el phi. Entonces, para el producto escalar, tenemos phi psi es igual a la sumatoria con respecto a R de phi R conjugado complejo psi R, y esto es igual a la sumatoria con respecto a R de D de B phi conjugado complejo, pero esta es la función de onda y aquí también su correspondiente función de onda. Pasando al límite, cuando el D de B tiende a 0, obtenemos lo siguiente. Primero, cuando pasamos a 0, tenemos que esta sumatoria va a tender a la integral, y voy a ponerlo con respecto a R, entendiendo de que este R es una derivada por volumen, ¿está claro? Simplemente por un tema de notación voy a ponerle el 3 para tener en claro que es una integral de volumen. Aquí más que obtenemos es, por lo tanto, nosotros vamos a tener que este producto escalar de phi psi va a ser igual a la integral con respecto al volumen de phi conjugado complejo R psi de R, donde estas ya son las funciones de onda. Son las funciones de onda. ¿Está bien? Y eso nos lleva a lo siguiente. Finalmente, con respecto a este punto, la condición de normalización toma la siguiente forma. Integral de cubo R de psi de R al cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la forma en la cual se normaliza. Cuando a ustedes se les da algún problema y se les dice, esta es la función de onda, le están dando esta función, no la función de estado. Para la función de estado hay que retroceder un poco en los pasos que hemos hecho. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, ¿puede repetir cómo de 7 pasamos a 8? Cambio, en vez de phi, pongo psi. Y es psi conjugada por phi, es esto al cuadrado. Profesor, entiendo que expresiones como la número 6 en realidad no se usan como tal, sino que son pasos intermedios, ¿es correcto? Así es un tema dentro del formalismo que permite identificar la relación del paso de la notación de Dirac, que es la que hemos estado utilizando, a la forma tradicional de función de onda, que es la clásica y es con la cual se realizan los cálculos. Entonces, nosotros podemos trabajar todo un problema con la notación de Dirac y solo al final, por medio de esta, digamos así, este traductor entre uno y el otro, podemos, después de tener el resultado en Dirac, hallar el resultado ya con el cálculo específico. Ok, sí, lo mencionaba por las unidades un poco ambiguas de ese diferencial de volumen. Lo que pasa es lo siguiente, si nosotros trabajamos en el sistema CGS, en el sistema CGS no existen unidades eléctricas como el sistema internacional. O sea, el sistema
que se le llama ¿cómo se llama? El de Heaviside, que es el que normalmente se utiliza, nosotros tenemos de que hay magnitudes que tienen exponente fraccionario, ¿no? Entonces, eso en nuestro sistema internacional de unidades, el tema de las magnitudes, todas tienen exponente entero. Pero en el sistema CGS, por ejemplo, no. Sí es permitido. ¿Está bien? Pero tomémoslo desde un aspecto simplemente formal, como un artificio que nos permite establecer un mecanismo de traducción entre dos formas de representar la mecánica cuántica o calcular la notación de Dirac y en términos de la función de onda. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, esto es lo que corresponde a la función de onda. Ya la hemos definido en el marco de lo que hemos venido haciendo anteriormente. Ya sabemos todos estos vectores de estado, lo hemos estado inclusive asociando con estos nuestros experimentos imaginarios con nuestros detectores. Entonces ya tenemos también una relación entre el experimento, al menos formalmente, y los resultados en mecánica cuántica.